en cuanto a la usurpación. Hablábamos de que acá ya venimos de los delitos en los cuales se cometen contra bienes muebles. Ahora vamos, de acá de la usurpación en adelante, poder conocer delitos que van a afectar la propiedad inmueble de una persona, ya sea la propiedad o la posesión de un bien inmueble. Y es ahí donde nosotros tenemos poder analizar ese tipo de conductas. Bajo esas circunstancias, vamos a analizar ahora el artículo 257 de la usurpación agravada. Ya establecimos qué es la usurpación y el artículo 256 nos dice que es cuando se tenga el fin de apoderamiento o de un aprovechamiento ilícito del bien, se despojare o se pretendiere despojar de ese bien, ya sea de la propiedad, de la tenencia o de la posesión del bien inmueble o de su derecho real constituido sobre el bien. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a establecer qué es la usurpación. Ahora bien, ¿cuándo se agrava esa usurpación? Que está establecida como una conducta ilícita de usurpación agravada y nos indica la pena será de 2 a 6 años de prisión cuando en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior concurra cualquiera de las causas de las circunstancias siguientes. A, que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. Acá es cometer la usurpación, o sea, ese aprovechamiento, ese apoderamiento de ese bien inmueble de los cuales se pretende despojar al propietario o al poseedor del bien y lo hagan más de 5 personas. O sea, estamos hablando de 6 personas en adelante, porque nos indica más de 5 personas. Entonces, estamos diciendo que son 6 personas o más. Hay 6 personas que entraron al bien inmueble, están ahí y pues, se pretende o se cree o se presume que ellos lo que quieren es despojar del bien inmueble. Por lo tanto, el hecho de haber ingresado a un bien, permanecer en el mismo, conlleva establecer una usurpación, pero esa usurpación se convierte en agravada porque son 6 personas o más. Entonces, ahí ya se está constituyendo en una usurpación agravada. También se puede considerar usurpación agravada cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. Solo fue una persona la que entró al inmueble, está viviendo en ese inmueble, pero lleva más de 3 días, también es usurpación agravada. O sea, cada numeral que estamos viendo acá es independiente del otro. Entonces, porque en el primero no importa, tienen 2 días de estar ahí, pero son 6 o más. Ah, bueno, ahí es usurpación agravada. Solo es uno, pero tiene 5 días de estar ahí. Y eso también es usurpación agravada. El primero por la cantidad y el segundo por el número de días que ha permanecido en el lugar. C. Cuando a los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieran que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos ejercieran en su contra. Por ejemplo, un usurpador no va a llegar con cariño a decirle, mire, por favor, desocupe el bien, porque nosotros somos los dueños, no, nosotros creemos que aquí vamos a quedarnos a vivir, ustedes que son los trabajadores, sírvanse de desocupar el inmueble. Generalmente una usurpación va a ser violenta y consecuentemente se van a expulsar a los trabajadores o empleados que permanezcan en el inmueble bajo amenazas o algún tipo de intimidación o a veces hasta con violencia. Entonces eso convierte también a un tipo de violación agravada, a una usurpación agravada. D. Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación. De la misma manera, si se dan estos presupuestos al momento de llegar a ocupar el bien inmueble, pues obviamente esa calificación jurídica va a corresponder a usurpación agravada. E. Cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales. Generalmente las personas que van a usurpar, como bien se dice en la voz popular,
Si no les cuesta, pues es fácil destruir. Y entonces acá viene y lo primero que empiezan es talar árboles para supuestamente sembrar o construir sus casas. Y entonces eso ya son daños que conlleva daños a los recursos naturales. Y entonces, obviamente, eso va a constituir usurpación agravada. Las penas señaladas en este artículo o en el anterior, según el caso, se aplicarán también a quienes instiguen. O sea, si hay instigación, si hay propaganda, si hay forzamiento o se induce a otros a cometer el delito o a su cooperación en su planificación, preparación o ejecución, tanto la usurpación como la usurpación agravada también alcanza para ellos en calidad de autores. A los que instiguen, a los que propongan, a los que fuercen o a los que induzcan a otros a cometer el delito o cooperen en la planificación o preparación o ejecución del delito. Eso conlleva a poder tipificar usurpación y usurpación agravada en cuanto a estas personas. Aquí en este último caso no son las personas que están usurpando, sino los que estén instigando. Muchas veces el instigador no está dentro del bien inmueble, no es un usurpador directo, pero dice la ley que aquel instigador, aquel que le está diciendo, hagan hombre, si ustedes ni terreno tienen, ese tiene un montón, vayan, ocúpenlo, quítenselo. Ese está instigando. Por lo tanto, ese también es autor, aunque él no ocupe el bien inmueble. También quienes propongan que fuerza, quien induzcan a otras personas a cometer ese acto delictivo. Entonces, ellos también son considerados autor del delito de usurpación y de usurpación agravada. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. 258. Alteración de linderos. Quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito de todo o parte de un inmueble, alterare los términos y linderos de los pueblos o heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos, serán sancionados con prisión de 1 a 2 años si el hecho se efectuare con violencia y con prisión de 6 meses a 1 año si no mediare violencia. La alteración de linderos, como dice la ley acá, es lo que nosotros conocemos comúnmente como los monjones, o monjones le llaman en algunos lados, o sea, lo que delimita un bien, donde dejamos piedras, donde dejamos plantas vivas, izote, por ejemplo, es uno de los que se acostumbra a plantar como monjones de los terrenos y poder indicar hasta aquí llega el lindero. Llega otra persona y lo que hace es alterarlo. Entonces, ahí es donde se está cometiendo el delito de alteración de linderos. Nosotros tuvimos un caso que llamó la atención porque yo siempre he dicho que en estos casos es mejor dialogar antes que perder más en recursos económicos a través del sistema de justicia y a veces destrucción de las propiedades por lo mismo que quien obviamente resulte perdedor en un momento dado va a tener que perder por lo que ya hizo o en su defecto pues el desgaste que va a llevar a enfrentar un proceso penal, porque en la vía civil o en la vía que usted quiera llevársela es bien complicado, es bien complejo. Ustedes ya van a entrar a los procesales y se van a dar cuenta cómo los plazos se dan en la ley, pero que en realidad es un tormento. Yo siempre le digo cuando me ha tocado impartir procesal penal a las personas, le digo a una persona que llega detenida que su proceso va a tardar entre 3 y 6 meses de investigación. Si le dejan con medida de prisión preventiva, pues va a tardar 3 meses. Si va a quedar con medida sustitutiva, va a quedar 6 meses en investigación como máximo. Luego vendría 15 días para que se lleve a cabo la intermedia. Estamos hablando, si fuera preso, 3 y medio o 6 y medio. Luego hablamos de 3 días para ofrecimiento de prueba. Estamos hablando de 18 días más. Y a los 15 días va a iniciar su debate. Estamos hablando de 33 días más. De tiempo estamos hablando de 4 meses, 3 días o 7 meses, 3 días. En tal sentido que ese debate tarde una semana, por decirles algo,
pues en no más de 8 meses y en no más de 5 meses la persona privada va a saber cuántos años va a cumplir de pena. Sin embargo, ustedes han escuchado que hay personas que fueron detenidas hace 5 años y no han sido escuchadas en su primera declaración. Y así pasa en el juicio ordinario civil, dice planteada la demanda, trabada la litis, porque hay 9 días de emplazamiento, pues obviamente si se va por el trámite normal, la parte demandada contesta la demanda, pues habrá 30 días de periodo de prueba, 30 días hábiles. Aquí es lo que usted ya vio en teoría el proceso, que cuando se le habla de días, debe entender que usted que son hábiles, y que cuando le habla de días calendario, debe entender usted que incluye sábados y domingos. Entonces, aquí le está hablando en días, son 30 días hábiles, aproximadamente estamos hablando de 45 días. Estamos hablando que después se dictará 15 días para la vista, 15 días para dictar auto para mejor fallar y 15 días para dictar sentencia. Estamos hablando de otros 45 días. Vean, un proceso ordinario de 90 días aproximadamente, lo que nos podría llevar hasta tener sentencia. En la práctica, hay procesos de 1970 que se están litigando aún en los juzgados civiles. Entonces, esa es la realidad que se ve y por lo tanto, en alteración de linderos, en este caso que les decía, tuvimos un caso nosotros en San Andrés Itzapa de 2 hermanos que tenían su terreno, lo tenían delimitado. El hermano, uno de ellos se fue a los Estados Unidos y consecuentemente estuvo mandando dinero. La esposa, en su creencia, o porque así le dijeron a ella, de que donde está el lindero, pues obviamente para adentro tendría que construir ella. No, ella dice que le dijeron que así es, según la ley, decía ella, que del lindero ella tenía que correrse para adentro del otro terreno el grosor de pared, porque eso es pared. Y entonces ella medía del rostro de su pared hacia adentro, los 10 metros creo que tenía el terreno, y decía, yo tengo los 10 metros, sí, pero ¿y los 20 que se metió al otro terreno? No, porque eso es pared, pero pared para la casa de ella. Bueno, empezó el problema cuando estaba la esposa nada más. A raíz de ese problema se viene el esposo de Estados Unidos a ver qué estaba pasando y el señor, pues obviamente nada de objetivo. Yo siento que irnos a otro tipo de cultura nos debe abrir la mente. Sin embargo, este señor pues venía con la misma mentalidad y dice, no, mi esposa tiene razón. Y entonces sí comienza el proceso, alteración de linderos, porque ahí a todas luces ellos habían alterado el lindero. Y posteriormente, cuando sale la resolución, pues a él se le declara responsable de ese delito, porque él era el propietario y consecuentemente a botar la pared, a la demolición de la pared. Entonces, algo que pudo haberse evitado con el diálogo, pero también tenemos casos que personas que por 2, 3 centímetros hasta se han matado porque no están dispuestos a ceder ni un pedazo de terreno. Entonces, este delito pareciera ser sencillo, pero tiene su grado de dificultad al momento de solventar los conflictos. ¿Dudas? Lick, buenas noches. Buenas noches. Solo con una duda, fíjese que en cuanto a mojones, hemos tenido nosotros un problema en un terreno. 15 para mañana, por favor. Y fíjese que en ese terreno nosotros, pues, un vecino quiere él que le dejemos 50 centímetros de camino en un mojón. Pero en los vecinos colindantes, nosotros hemos llegado a un acuerdo y se ha quedado 10 centímetros cada uno ha dejado de mojón, pero otro don ahí afuera de los vecinos de los colindantes quiere que se le deje 50 centímetros y él está afectando el terreno donde estamos en los sembradíos, en la ranca y todo eso. Él caería en ese tipo de delito que usted está hablando en el 258. Ajá. Bueno, mientras él no altere los linderos, no hay comisión del delito. Ahora, si él tiene, o sea, porque pedir todos podemos pedir. Ahí no hay problema. Ahí usted va a ver en derecho civil también que generalmente para los terrenos en los cuales no tiene acceso, pues obviamente tendría que en un momento dado venir y establecer determinadas medidas, si son caminos para poder accesar a los terrenos. Entonces hay medidas en las cuales el mismo Código Civil establece cuánto debiera dejarse.
Y lamentablemente en la mayoría de comunidades las personas tienen sus terrenos en el fondo, los de la orilla, no solo en las comunidades, en el área urbana. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de personas en las cuales uno puede ver callejones. Aquí por donde yo vivo, las majadas frente que está, se puede ver callejones que en la mera entrada lo más que hay son 50 centímetros. Pero si usted pasa de la primera casa, de ese callejón de la entrada, adentro entra un carro, tiene hasta 2 metros, pero ese de la entrada no quiso dar. Obviamente hay que iniciar un proceso, se puede ganar, pero es un proceso caro, largo y dificultoso. Pero de lo que usted me está planteando, no puede haber alteración si él no mueve los mojones. Ahora, si él los mueve, a eso es lo que llamamos alteración de linderos. Yo digo que sí, Lick, porque fíjese que él, ¿cómo se llama? Viene con asadón y altera, o sea, están los 20 centímetros, por ejemplo, ¿va? Él viene y agarra su asadón y le da más raspa con nosotros con tal de que llegue a los 50 centímetros. O sea que prácticamente, pues para mí sería que sí lo está alterando, porque él viene sí. y sigue con raspa. Por eso le digo, y si hay sembradíos, arranca las milpas con tal de que se le quede a él los 50 centímetros. O sea, sí va alterando poco a poco. Sí hay pruebas de que sí ha alterado esos. Bueno, ahí sí puede incurrir. Si él está tomando esas conductas, sí puede haber alteración, porque él, a manera de ganar espacio, realiza esas conductas. Entonces hay un fin de apoderamiento para poder establecer que hay más de lo que se ha acordado ahí. Lick, y si uno, por ejemplo, alambrara la parte donde le corresponde y ellos prácticamente bajaran el alambrado, ¿ellos recaerían en algún tipo de delito? Sí, ahí sí. Sí. Sería más evidente. Entonces, porque mientras no esté constituida servidumbre de paso, no puede alegar un derecho de paso ahí. Ahora, si está constituida la servidumbre, ahí sí ya se puede, estaría prohibido cerrarle el paso. No hay servidumbre de paso, Lick. Entonces no hay problema, sí se puede circular. Ya. Gracias, Lick. Muy bien. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo tengo una duda. En el caso de que la persona que alteró los linderos ya haya muerto y haya heredado, entonces, pues por alguna razón los nuevos herederos, ellos conocen los linderos que la persona les dejó, pero el otro vecino diga que pues, no son los linderos que son, ¿qué pues, procedería ahí? ¿También rectificación de linderos? ¿O incurrirían ellos siempre, los herederos, en eso? Si los herederos en un momento dado, ellos indican, miren, cuando nosotros tomamos posesión del bien, así estaban los linderos, por lo tanto, ellos no estarían cometiendo el delito. Entonces ahí sí habría que ir a una reivindicación por la vía civil. Ahora, si ellos con pleno conocimiento de los hechos siguen realizando la misma conducta, sí se les puede imputar a ellos alteración de linderos. Ahora tengo otra duda. ¿Sí? En el caso de que entre dos propiedades no estén pues comprendidas, no esté comprendida un área y pues por antigüedad alguien ya haya pues tenido esa área, pero en su escritura no está ni en la escritura del vecino, ¿se le podría acusar de alteración de linderos a la persona que adjuntó esa área a su propiedad? No, porque si no le pertenece a nadie, pues obviamente ahí lo que hay que iniciar es un proceso para que se le reconozca ese exceso que tiene. Pero realmente, si no está alterando linderos que pueda afectar a un tercero, pues obviamente ahí no hay alteración. Obviamente, si ese bien que usted me está diciendo nadie alega propiedad, pues ahí él tendrá que iniciar las diligencias correspondientes. De lo contrario, si hay afectando, esto generalmente va a afectar a otro colindante y entonces ahí es donde se vienen los conflictos. Pero si usted me está diciendo, yo le entendí a usted que es un terreno de los cuales nadie alega la propiedad. Sin embargo, él se está apoderando de ese terreno. Pero si nadie lo va a reclamar, pues obviamente ahí no habría alteración de linderos, porque él simple y sencillamente se está aprovechando de que hay una ausencia del propietario de ese bien inmueble. Ahora, cuando aparezca el propietario, pues obviamente ahí no solo va a hablar de una alteración, ahí está usurpando él un bien inmueble. Gracias, Lick. Muy bien. Licenciado. Lick, por favor. Respecto
A ver, por favor, Miriam, después Dale, Ronnie. dale. Dale, Miriam. Respecto al artículo 158, cuando se refiere a si no mediare violencia, ¿podría explicarme específicamente a qué se refiere? Por ejemplo, venir y establecer, dice, bueno, mi medida, mi terreno es de 10 metros de ancho por 20 de largo. Pero yo en el ancho vengo y digo, bueno, aquí están mis 10 metros y yo pongo mis 10 metros. Sin embargo, el vecino, porque eso es muy común en los terrenos, viene y dice, el vecino dice, yo tengo 30 metros, y cuando va a ver que yo me metí, por ejemplo, 1 metro, va a decir, mire señor, usted se metió 1 metro a mi propiedad. No, yo medí mis 10 metros de acá, de la pared del vecino para acá, hay 10 metros, yo no estoy alterando, pero también mi escritura dice 30 metros. Vamos a medir su terreno, midamos su ancho y dice 30 metros, y efectivamente, dentro de esas medidas hay 1 metro que le hace falta a uno de los dos terrenos. Y entonces, ahí no hay violencia, ¿sí? Cierto, yo me metí, pero estoy estableciendo que es mi terreno y efectivamente logro demostrar que hasta ahí llegan mis 10 metros. Pero también él mide y logra determinar que sus 10 metros yo me metí 1 metro con él. Entonces, ahí o lo arreglamos mediante el diálogo o tendremos que ir a un proceso y ver quién está alterando el lindero. Pero ahí no hay violencia. Ahora, la violencia, la mayoría de casos es que, mira, vos te metiste, es que aquí es mi terreno, así que yo me voy a correr y con machete, con arma y con todo, estar moviendo los linderos. A eso se refiere la violencia. Bueno, gracias, Lick. Muy bien. Ahora sí, Ronnie. Lick, mire, y aquí en esta alteración de linderos, aquí dice, alterar en los términos y linderos de los pueblos o heredades. Aquí entraría el contexto o entraría en este artículo el caso de estos de aquí de Sololá, que se andan peleando por las tierras. Sí, ahí entra. Ahí lo que hay alteración de linderos, pero ahí es una situación nacional, entonces ahí Catastro Nacional tiene que ir a ver y establecer dónde realmente llegan los linderos, pero sí hay comisión de ese delito ahí, alteración de linderos, porque no refiere únicamente a terrenos privados, sino a cuestiones de límites entre pueblos de los cuales puedan alterarse. Gracias. Muy bien, vamos 259, perturbación de la posesión. Quien sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, o sea, usurpación agravada o alteración de linderos, no está contenido en esos artículos, perturbe con violencia la posesión o tenencia de un inmueble, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, la posesión es la tenencia o la tenencia material del bien, tal y como lo dice el autor. Entonces, ahí muchas veces es aquello de estar molestando, como se dice comúnmente, estar fastidiando al poseedor del bien inmueble. No se pretende apoderar, no se pretende usurpar, no se está alterando el lindero, pero como se dice comúnmente, no se deja en paz al poseedor de ese terreno. Eso es lo que lleva aquí perturbación, o sea, molestar al poseedor del bien inmueble. Es ahí donde se encuadra el ilícito penal y hay personas en ese tipo de casos. Generalmente nosotros hemos tenido casos de esta perturbación en posibles compradores. En Patzicía tuvimos un caso en el cual la persona estaba negociando con el anterior propietario la compra de 2 cuerdas de terreno. Sin embargo, cada cuerda el señor lo había valorado en 200,000, o sea, el precio era de 400,000 quetzales. El señor, cuando él se enteró, porque él a la par tenía su terreno, a él se interesó en esas 2 cuerdas y le ofreció al propietario 250,000 quetzales por las 2 cuerdas. La persona no le dijo que no, que él quería 400,000 quetzales o le daba una cuerda por 200,000, pero él no quería una cuerda, él quería las 2 y por 250. Obviamente es el derecho de negociar, ¿verdad? Pero apareció un tercer comprador, un segundo comprador y una tercera persona en el caso, y resulta que él cuando le dicen 400,000, él le dice, yo le doy 300,000 quetzales por las 2 cuerdas. Ya era una oferta mejorada del otro que también tenía pretensión. Y entonces viene y realizan la negociación. Total es que cierran el negocio en 350,000 quetzales, las 2 cuerdas. Cuando la otra persona se entera de que le habían vendido a la otra persona, pues él se molesta. Obviamente con el vendedor no podía hacer nada porque el vendedor se retiró del lugar, vendió sus 2 cuerdas y ya no tenía nada que discutir ahí. Sin embargo,
a la persona que compró, como se dice, le estaba haciendo la vida cansada, porque lo que quería era hostigarlo para que al final de cuentas le terminara vendiendo el terreno. Y aquí, entonces, por eso conocimos nosotros, porque había una perturbación de la posesión. No le alteraba a los linderos, pero generalmente iba con sus plantas, decían que eran accidentales los hechos y un montón de circunstancias que se daban en el lugar que llevó a daños que denunció esta persona y así como perturbación a la posesión del bien. Eso es lo que se podría dar. No, él nunca ocupó el bien, nunca permaneció en el lugar, nunca se le vio ingresar al terreno con otras personas, tampoco vino y modificó los linderos para decir hasta aquí llega, pero sí, como se dice, estorbando para que el otro se cansara y terminara diciendo, mejor vendo el bien inmueble. Entonces, a eso es lo que se refiere ese artículo. ¿Dudas con ese artículo? ¿No hay? Bueno, sigamos pues. 260. Usurpación de aguas. Quien con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas o canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Entonces, acá es la única poca regulación que tenemos en materia de aguas y lamentablemente penal. Bajo esas circunstancias, no sé si Ronnie o alguna otra persona fue la que en audiencia en la sesión anterior a estos delitos preguntaba sobre las aguas que se daban, o Josué creo que fue en la costa sur, en la cual desvían los ríos. A esto es lo que conlleva ese tipo de casos en los cuales se desvían el curso de las aguas para su aprovechamiento personal de estas personas. Por lo tanto, aquí es donde se pueda determinar la comisión de un ilícito penal y consecuentemente la pena que tiene es mínima. Sin embargo, el daño que se hace es grave, no solo para unas personas, sino muchas veces para una sociedad entera cuando se desvía el curso de las aguas, y lo peor es que se aprovecha para otro tipo de casos en los cuales se pueda afectar a personas. ¿Dudas, esto, aquí entraría el contexto de este señor, del dueño del Real Madrid, que está desviando el río allá en Cobán, si no estoy mal. El color que le va al Barça y está dolido, ¿verdad usted? No, yo soy puro Real, usted. Pero mire, bueno, pues se viene a robar las aguas de Guatemala. No, es cierto. Ahí lo que se está utilizando es desviando cauces de ríos para encauzarlos a la represa y con talmente ser generadora de energía eléctrica. Se nos vende una cosa para decir es un bien para la sociedad, pero realmente lo que se está perjudicando, el daño que se causa es mucho más grave a la población que realmente el beneficio que se pueda tener, toda vez de que la producción de energía no necesariamente se pueda producir con agua, se puede utilizar con combustible, pero como la mejor materia que tiene Guatemala es agua, pues obviamente la fuente generadora de energía eléctrica. Sin embargo, se están desviando, causando graves daños y destrozos a poblaciones vecinas, dejándolas sin líquido, toda vez que las están, al final de cuentas, aunque no queremos verlo así, privatizando las aguas en esos lugares. Y sí sería entonces, ese caso sí entraría aquí en este. Sí, pero vea la pena. Demasiada. Sí, por eso. Lex, no es nada para estos. Sí. Una pregunta. Por favor, en este caso, la acción legal recaería sobre la persona que está, pues en realidad, desviando el río, o sobre la empresa que lo contrató. Es que hay responsabilidad personal y responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, acá, obviamente, aquí tendría que ser la persona jurídica. Sí, porque en la mayoría de casos, de esos que desvían ríos, mandan a un maquinista y pues este es el que hace... pero él es trabajador. Ahí sería el representante legal, ¿Valik? Sí, a la entidad a la que hay que denunciar. En todo caso, el representante legal tendría que responder. De hecho, este artículo tiene como que... estaba viendo hoy que ahí decía canales o acequias. Normalmente a veces hay poblaciones que sí llegan al ver que están el río desviado,
llegan a destruir la acequia que hicieron pues, los ingenios. Entonces, a veces a los que se procesan es a los pobladores y no en realidad a los que desviaron el río. Es que al final de cuentas el poblador lo que hace es ir a rescatar lo que se le ha quitado, pero no es el mecanismo, es que ese es el problema, que no es el mecanismo, y los otros con la plata que tienen, pues obviamente lo hacen más fácil, venir, sofisticar y apoderarse de las cosas e ir a destruir ese tipo de objetos que puedan tener, es lo más fácil para los pueblos comunitarios. Sin embargo, equivocan el camino. No obstante, que también hay que ver el contexto, que esa persona está necesitada y mañana puede ser tarde. Entonces, ante la misma necesidad, los conlleva a realizar esos actos, porque ellos venir y decir, vamos a ir al Ministerio Público a denunciar. El Ministerio Público va a recepcionar la denuncia, pero no va a ir mañana a verificar y va a pedir al juez de primera instancia ya encauzar al proceso penal. No, eso va a tardar años. Mientras tanto, ellos no tienen líquido para sus casas, no tienen con qué sobrevivir. Entonces, la misma necesidad, la misma angustia los conlleva a cometer estos actos de ir a destruir y obviamente procesados, no por usurpación de agua, sino por daños a la propiedad privada. Licenciado. Por favor. Disculpe, por ejemplo, entonces, ¿cuál fue el papel que jugó aquí con lo que Ronnie estaba hablando sobre las aguas de Cobán con Bernardo Caal? Que usted estaba diciendo que no era el proceso o algo así, por eso él está en la cárcel. No, es que de Bernardo, o sea, él no individualizó, él solo decía si se está cometiendo el delito por parte de esta empresa española. Y si hay delito, pues están desviando aguas. Si hay un aprovechamiento. Ahora, el caso de este señor, yo no lo conozco, o sea, no puedo emitir ninguna opinión, decir, mire, realmente aquí él está cometiendo no delito. Desconozco las interioridades del proceso, pero a simple vista, en cuanto a la empresa que está captando agua para generar energía eléctrica, sí, obviamente, ahí hay usurpación de aguas. O sea, él está acaparando las aguas para su propio beneficio, pero es la entidad. Ahora, este señor sí yo desconozco el caso. Sí, hay bastante repudio, hay exigencias, pero yo honestamente desconozco la integridad del caso. Gracias. Lick, perdone, ¿cuál es el significado de acequias? Me quedé con esa duda yo. ¿Dónde dice acequias? Represar el desviar o detuviera las aguas total o parcialmente, represas, canales, acequias o cualquier, son lugares donde se puede acumular agua y en los cuales se realizan para poder acaparar agua o poder depositar agua, y consecuentemente obviamente son lugares donde están permitidos y autorizados y por lo tanto se tiene para poder depositar agua en el lugar. Por eso dice tomas o pozas. Tomas o pozas. En algún momento como pozas que se puedan fabricar para poder retener el agua, pero sigue su curso, no es que se detenga. Entonces podemos ver en algunos lados de que lo que se hace es buscar reposar el agua para que en un momento dado no se está desviando el curso del agua, una vez rebalse la misma y sigue su curso el agua. Sin embargo, muchas veces llegan a destruir esas represas o esas acequias para que el agua fluya con más cantidad, porque más adelante lo quieren utilizar para otras cosas. Gracias, Lick. Lick, una última pregunta. Por favor. Para las personas que realicen ese tipo de acciones, en el dado caso de la hora de la desviación, provoquen un daño a la propiedad de alguna otra persona, ¿incurriría en algún otro delito aparte de desviación? Sí, hay otros delitos. Ahí hay concurso de delitos. Ahí vamos a ver delitos de daños o algún otro delito que pueda incurrirse. Pero sí hay otros delitos. Gracias. Licenciado. Por favor. Pues estoy leyendo y dice bueno, no sé si es característica fundamental de este artículo que tiene que ser de aprovechamiento ilícito o de perjudicar. O sea, para que se constituya este delito es necesario que sea ilícito y que tenga que perjudicar, o puede hacerlo haciendo cosas legales o cosas que permite la ley. Hay varios presupuestos con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro. Eso es lo que conlleva. En un momento dado, el aprovechamiento podría ser ilícito en las circunstancias en las cuales se quiera, por ejemplo,
cultivar palma africana, cultivar marihuana, cultivar algún tipo de droga. Ese aprovechamiento va a ser ilícito. O el simplemente con fines de apoderamiento. Entonces acá es donde principalmente es lo que se hablaba y lo que decía Ronnie en cuanto a la empresa española, lo que está haciendo es apoderarse de estas aguas para un fin lícito. Entonces no cabría en el presupuesto de aprovechamiento ilícito, porque el aprovechamiento que ellos quieren aparentemente es lícito. O sea, ellos quieren pues, generar energía. Sin embargo, hay un apoderamiento de esas aguas, de las cuales las aguas no son de uso público, no son de uso particular. Pero sí es uno de los presupuestos. Gracias, licenciado. Pasamos al siguiente artículo, jóvenes, el 261, extorsión. Vean, jóvenes, este es un delito muy común. La extorsión, todos hemos escuchado, hemos sabido cómo la extorsión tiene de rodillas no solo a Chimaltenango, sino todo el país. Es un delito terrible que daña la tranquilidad, la paz social. De hecho, a este delito no daña solo un bien jurídico, no daña solo el patrimonio. Se le llama dentro de la doctrina como un delito pluriofensivo, porque ataca distintos bienes jurídicos, desde la paz, la integridad, el patrimonio de la persona. Una persona que es víctima de extorsión, le aseguro que le terminaron la felicidad y le terminaron parte de su vida. Increíblemente, este delito de extorsión no está en la ley contra la delincuencia organizada. Y ha sido materia de discusión el decir, ¿por qué lo dejan fuera? Si sabemos quiénes cometen los delitos de extorsión, los que somos de determinados lugares, en nuestros pueblos sabemos nosotros cuál es la mara que predomina. Y son ellos los que realmente están cometiendo estos actos ilícitos. Es crimen organizado. Cometen extorsión. No, pero no está en la ley contra la delincuencia organizada. Entonces vino el legislador y se creó dos delitos. En el artículo 10 y 11, exacciones intimidatorias y acciones extorsivas de tránsito. ¿Acaso solo son extorsionados los transportistas? ¿Acaso solo son extorsionados los comerciantes? Son extorsionados profesionales, agricultores. El agricultor no está catalogado como comerciante. Por lo tanto, va al delito de extorsión. Sí, señor, pero no le podemos llevar por asociación ilícita a esta persona porque no está en el delito de la delincuencia organizada. Sin embargo, este delito lleva distintos presupuestos en los cuales se puede cometer el delito, no necesariamente aquel que bajo amenazas pida dinero. Sin embargo, vamos a leer el artículo y vamos a dar el receso 5 minutos. Quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna, con violencia o bajo amenaza directa o encubierta por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación obligue a otro a entregue dinero o bienes, igualmente cuando con violencia lo obligue a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de 6 a 12 años inconmutables. Bueno, jóvenes, vamos a dar receso 5 minutos y volvemos a enlazarnos.
28 lo llamo. Está bueno, así está bien rico. Les decía, yo no sé si con ustedes es la mala suerte que siempre se va a la señal, pero les decía de que en este tipo de delito, la exigencia del dinero, pues no hay ningún respaldo, porque para pedir un dinero hay que tener un respaldo para poderlo solicitar, por ejemplo, una actividad económica, una actividad mercantil, una actividad laboral. Obviamente, si yo soy su trabajador, yo lo puedo llamar a usted y decirle, mire, págueme los 1,000 quetzales que usted me debe. No tendría por qué amenazarlo también. Entonces, son circunstancias, o por ejemplo, yo comerciante, le vendo algún producto, lo llamo y le digo, mire, necesito que me pague los 5,000 que... Se trabó el internet. para poder requerir esa utilidad que él en un momento dado vaya a necesitar. Y entonces, ahí es donde se determina. Ya se escucha, Lick. Gracias. En esta circunstancia es donde deviene a poder determinar la comisión del ilícito penal respectivo. Y por lo tanto, esa amenaza pues puede hacerse ya sea directamente o por cualquier medio de comunicación, le llama la ley. Entonces aquí nos da esa apertura de utilizar cualquier medio. Generalmente vamos a entender que en un delito o una acción de estas van a actuar dos personas, la víctima y el victimario. Y entonces acá establecemos nosotros que el victimario le va a exigir bajo amenazas cantidad de dinero o que en un momento dado pueda firmarle, suscribirle, otorgarle, destruir o entregar algún documento. Sin embargo, eso es muy escaso que se pueda dar. Lo que más común que tenemos es la amenaza, llaman a la persona y le dice, mira, conozco que salís a trabajar todos los días, salís a las 6 de la mañana, tus hijos estudian en tal lugar, tu esposa realiza tales actividades, si no me das 25,000 quetzales, tu esposa y tus hijos se van a morir. Obviamente ese tipo de llamadas, la persona queda en shock y lo único que piensa es cómo pago los 25,000 quetzales. Y terminan muchas personas pagando esa cantidad. Entonces, a eso es lo que le llamamos extorsión. Ahora bien, ¿cuál es el fenómeno que estamos nosotros viviendo? Qué bien sería, ¿verdad? Yo lo llamo a usted y le digo, mire, si no me da 25,000 quetzales, se va a morir. Pues ahí estaríamos hablando de la extorsión y obviamente individualizada la persona del extorsionista. El problema es que en la práctica, ¿qué tenemos? Únicamente vamos a tener a una persona de las cuales se está llamando, una persona de sexo masculino, llama a otra persona de sexo masculino, bajo amenazas le pide 5,000 quetzales. Ah, bueno, y la persona víctima del temor dice, ¿cómo hago para entregarte los 5,000 quetzales? Va, perfecto, me lo depositas a cuenta de tal persona. Entonces viene la persona y dice, lo depositó a una mujer, doña María González. Ella recibió los 5,000 quetzales. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Bueno, llevémonos a doña María González como la extorsionista, pero si la llamada la hizo un hombre, la amenaza la hizo un hombre, sin embargo, aquí debemos configurar artículos del código. Y vamos Se trabó su internet otra vez, Lick.
Por lo tanto, va a ser responsable también del ilícito penal de extorsión en las cuales se va a ver involucrada. Es una circunstancia bien discutible. Sin embargo, al principio, este tipo de delito se consideró procesar a las personas que facilitaban la cuenta bancaria como encubridores y se dijo que eran encubrimiento propio, porque si usted va al 474 del Código Penal, el numeral cuarto, uno de sus presupuestos es aprovecharse del producto de ilícito penal. Y aquí entonces se decía, esta persona recibió el dinero y se aprovechó. Sin embargo, jurisprudencia de constitucionalidad Buenas noches, Ronnie. Compañeros, Lick, su internet está malo. Fíjense que empezó a llover. Sí, cabal, aquí estamos igual. El problema que tengo ahora con esta instalación. Salud. Ay, gracias. Salud, Ronnie. Gracias, compañeros. Excuse-moi. Un poquito de COVID. Ronnie, no tomes vos, hombre. Eso hace mal, Daniel. Eso hace mal. Bueno, Daniel, buenos son del chino. ¿Cómo le veis? Una chinquita. ¿Se fue el leak de una vez o qué pasó? Yo digo que sí, vos. Lee el artículo, obviamente, Ronnie. Eso. Léelo y de una vez lo explicamos. De Simón, y vamos ahí avanzando. Ah, pues sí. Y el presi ni se pronuncia, jóvenes, hombre. Presi. Ojalá mañana no llueva para los dos periodos, mucho. Ah, vale. Vos y el garabito que está perdido, va. Está llegando el curso. Es que está lloviendo en mi pueblo, muchacho. Ah, ¿aquí también? Aquí se va la señal. Dios. ¿Qué poner de Tigo? Aquí ninguno de los internet sirve, mucho.
Pero aquí no está lloviendo tan recio, pero sí está lloviendo, pero no tan recio. ¿Cómo está por el bello municipio de Zaragoza, compañeras? No tienen internet. Está silencio, dice. Simón, claro. No tienen está internet. calmado, dice. No tienen internet por ahí. Bueno, compañeros, digo que nos vamos a cenar. Porque ahorita creo que el Lick, a ver si no se le cayó algún cable o algo. Se cayó el poste. Por ahí. Entonces, ¿qué? Salud. También fue el internet, Ronnie, ahora solo se miran las muecas. Está silenciado, Ronnie, no se escucha. Activa tu micrófono. No te digo que nadie quiere hablar con uno, vos. Solo nosotros tenemos las cámaras prendidas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Saludos, mucha hambre. Ya va a terminar el semestre y... Es que no tenemos señal. Y no sabemos si ya se cortaron el pelo. No hay señal, dice el amigo. Pero mencionarles ir al Kraken a ver si no te hablan. Acabar. Con el chino, dice que es el chino. ¿Vos? No, ¿a qué hora? ¿No conoces los lugares, Ronnie? No, saber ni dónde queda. ¿Vos? Saber ni cuál de todos los chinos. Ya viste, ya están hablando todos los del Kraken. Te la tiro, güey. Ahí está el David, ¿no? Perdona, Ronnie, pero al ingeniero solo le gusta tomar el antiguo, vos. Ah, solo. Ahí con el chino, hombre. De veras que ya no regresó su internet al Lick, ¿va? Bueno, ya solo queda leer. ¿Y qué dice nuestra amiga Sheni? Oye, May. ¿Qué onda? Ya regresó el Lick, creo. Vamos a hacer un churrasco virtual, que cada quien compre una su libra de carne, la hace en su casa y así nítido, ¿va? Vivo. Carne de chucho, ahorita que ya en Itzapa aparecieron las cabezas. Presi. Bueno, jóvenes, vamos a continuar a ver si me permite el internet seguir. Hablábamos del delito de extorsión en cuanto a la vinculación de estas personas. En uno de los argumentos de los abogados defensores dicen, pero es que si la persona dio la cuenta, cualquiera otro lo pudo haber dado. Sin embargo, debemos ubicarnos también en el momento consumativo del delito. El delito tiene distintas etapas: la amenaza, el requerimiento de lucro injusto y la consecuencia es la entrega de ese patrimonio de la cual se despoja a la víctima. Y entonces, si bien es cierto, con la amenaza también se está cometiendo el delito de extorsión, pero también se comete cuando esa persona deposita la cantidad de dinero. Y ahí es donde se corta la cadena que ese extorsionista pueda estar realizando, porque hemos tenido casos en los cuales tenemos 10 o 20 personas que han recibido cuentas bancarias, o en algunos casos dan números de cuenta y ya está bloqueado. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso penal y se ordena por parte del Ministerio Público bloquear esa cuenta. Entonces, cuando la persona quiere depositar, dice, la cuenta está bloqueada. Entonces, ya no se puede realizar ese tipo de depósitos. Son consecuencias que nosotros estamos viendo para que usted vea, cuando tenga a sus clientes, usted los asesore y les diga, no preste su cuenta bancaria, porque también usted va a ser autor del delito de extorsión. ¿Dudas con la extorsión, jóvenes? Lick, yo tengo Lick. un par de preguntas. Perdón. Primero Josué, después Ronnie. En el caso de la extorsión, entra como extorsión el hecho de que alguien
supongamos que alguien venga y le diga a una persona, mira, aquí te dejo tal bien y me lo tenés que comprar y yo voy a pasar tal día por el dinero. Y pues dejándole una prenda a cambio y pidiéndole una cierta cantidad de dinero. ¿Podría ser extorsión eso? Exigiéndole No que a fuerza. Bueno, si la está obligando a que le compre el terreno, sí podría ser. Dice cuando con violencia obliga a firmar. Aquí le está obligando a que firme para que compre un terreno. Ahí podría ser. Ahora, ya cuando usted me dice le da una prenda y todo, ahí lo que hay es una usura. Pero ya serían unas circunstancias en las cuales se podría ver el contexto. Sin embargo, si la está obligando a comprar como tal, no le veo tanto como una extorsión, sino como una coacción. Entonces, ahí podría ser. Ahora, la extorsión es, por ejemplo, que le diga, porque sí hemos tenido casos en los cuales obligan a la persona que les firme el bien porque ellos lo van a ocupar. Y entonces, pago, lo que menos habla. Lo que hay es una amenaza de que si no firma la escritura para ellos, lo van a matar. Entonces, ahí es donde se configura la extorsión. Yo supe de un caso, de una persona que ofreció su carro, un automóvil, y a veces ponen sus anuncios, ¿verdad? Y se lo compraron. Entonces la persona que le compró el carro le dio un cheque y el cheque no tenía fondos, ¿verdad? Y él ya le había firmado el título del carro. Cuando esta persona le quiso decir, mira, tu cheque no tiene fondos, págame. La persona que ya tenía el automóvil le dijo, mira, yo ya sé dónde vivís y si me seguís molestando, ya sabes. Entonces, ¿entraría como un tipo de extorsión eso? No, es amenaza. Ahí es una amenaza. Licenciado, buenas noches. Aquí dice que este delito está constituido por ataque violento o intimidatorio. Entonces, solo en esos casos, por ejemplo, cuando las personas son violentas o intimidan a la otra persona, puede tomarse como extorsión. Ahora, si por ejemplo vienen y como que estafan a otras personas con tal de que les den algo a cambio, eso sí ya sería otro delito, como de chantaje, tal vez, ¿no? ¿Podría repetirme ese comentario? Así es que aquí dice que en extorsión está constituido solo si hay ataque violento o intimidatorio. O sea, solo en esos casos, por ejemplo, cuando intimidan a las personas o amenazan violentamente, se toma como extorsión. Ya por ejemplo, si es como con engaños o algo, sería como chantaje. Exacto. No sería chantaje. El chantaje, vamos a verlo más adelante, ahorita, el siguiente artículo. Se trabó de nuevo el internet, Lick. Perdón, ahí es donde decíamos que la extorsión sí requiere que tenga la amenaza inmersa. Si solo es un engaño, sabemos
Bueno, jóvenes, ustedes deciden si seguimos porque sí la señal está pésima. Sí, licenciado, solo con una duda. Por favor. Supóngase... Solo acérquese al micrófono, por favor, que no le escucho. Ok. Supóngase que una extorsión puede ser también hecha por un trabajador público. Sí, por cualquier persona. Por cualquier persona. La ley no describe, pero sí puede ser. Tenemos también de trabajadores públicos, tenemos de iniciativa privada, tenemos de todo tipo de casos, pero sí lo puede hacer. Si esa es la duda de que si lo puede hacer, sí puede, y la sanción sería la misma porque no refleja para en caso de ser empleado público alguna sanción superior. No establece, la sanción sería la misma. Ok, y supóngase que si uno ya dio como que el dinero a esa persona, ¿uno también comete delito? No. No, porque bajo amenaza, si por ejemplo fuera usted a quien le están exigiendo dinero, un empleado público, por ejemplo, un síndico municipal o qué podemos ser, un maestro, por decirle algo, le está exigiendo a usted dinero bajo amenazas, la está extorsionando, pues obviamente usted no comete el delito. Usted, quien comete el delito es el que está pidiendo el dinero. Ahora, si un maestro le pide dinero a usted y usted lo deposita a otra persona, también otro maestro, comete delito tanto ese maestro que le pidió dinero como el maestro que recibió la cuenta, que recibió a su cuenta bancaria la cantidad de dinero de extorsión. Pero usted no comete ningún delito, usted es la víctima. Ya. Y, ok, otra duda. Y supóngase que están siendo como la manera en cómo te están extorsionando es que te van a cerrar tu trabajo porque estás como que explotando una montaña, pero no hay ley que diga que, o sea, que estás cometiendo el delito, pero la persona o el policía se está agarrando de eso y te está pidiendo eso, o sea, te está pidiendo dinero, porque si vos no dejas de como que trabajar, te va a denunciar porque estar explotando la montaña, pero no hay delito, o sea, no está especificado en un libro. Eso es más tipo de chantaje. Para que deje de hacer algo que usted está haciendo. Ahí vamos a ver el chantaje en el siguiente artículo. Ok, gracias, licenciado. Lick, perdone. Sí, por favor, Ronnie. ¿Y qué sucede? Póngale, mire, estamos hablando de la extorsión, todo, ¿va? Vienen a mí y yo extorsiono a X persona, pero le digo a un tercero, mira vos, dame tu número de cuenta. Si no, ya sabemos dónde vivís y todo, las amenazas de muerte y todo. ¿Incurre en delito esta segunda persona que es amenazada para que dé su número de cuenta? No, pero el problema es que las personas no denuncian, Ronnie, y tenemos un montón de casos de esos, donde la persona es amenazada para que proporcione la cuenta bancaria, pero no denuncia. Y entonces, ¿cómo desvirtuar? Solo sí, porque usted lo dice, solo porque la persona que está ahí lo dice. Son los que venían a tirarles una Entonces ahí ocurriría en cómplice. Ahí esta persona, si denunciara que bajo amenazas le dijeron proporcionar la cuenta bancaria, pues ahí sí podríamos en un momento exculparla de la responsabilidad en la cual podría estar incurriendo. Entonces, ahí sí podríamos establecer ese extremo. De lo contrario,
la mayoría no denuncia. Y entonces, cuando llegan ante el juez, le dicen a uno, mire, lo que pasa es que a mí me amenazaron para que yo facilitara la cuenta bancaria. Pero ¿por qué no denunció? Entonces, son circunstancias que se dan y que obviamente tenemos que decirle a las personas y que se investigue ese extremo. Generalmente, por eso les decía yo, increíblemente extorsiones no están en delincuencia organizada, pero generalmente la Fiscalía de Extorsiones tiene interceptaciones de llamadas telefónicas y consecuentemente hay personas que también, un caso que denunció la persona que había sido amenazada, sin embargo, en interceptaciones de llamadas telefónicas se estableció que ella tenía comunicación con miembros de la estructura criminal. Entonces, quiso sorprendernos presentando la denuncia. Pero también hemos tenido otros casos en los cuales sí se denota la amenaza que ha recibido la persona y que derivado de esa amenaza tuvo que facilitar la cuenta bancaria. Y obviamente ahí primero era consumación del ilícito penal. Sin embargo, se estableció que ella proporcionó la cuenta bancaria bajo amenazas también. Entonces, vaya, ¿ahí cómo proceden ustedes? Ahí, okay, no hay delito, ahí no hay delito por parte de la persona. Hasta que se compruebe hasta que se compruebe la veracidad el análisis o la investigación que ustedes hagan, donde lleguen a la conclusión de que sí fue por ese medio, vamos, que no va. Inicialmente, si en audiencia primera ocasión nos presentan documentación, por ejemplo, por denuncia, nosotros decretamos la falta de mérito. Y entonces, dentro de la falta de mérito, la Fiscalía va a investigar si efectivamente esa denuncia guarda sustento con los hechos reales. En este caso que yo le digo, dictamos la falta de mérito. Sin embargo, posteriormente se determinó que esta persona sí tenía comunicaciones con miembros de la estructura criminal. Entonces, pero presentando la denuncia. Exacto, pero presentó la denuncia. Si no hay denuncia? Si no hay denuncia, ahí sí, perdone, pero ahí sí no podemos creerle solo a la persona. Debió presentar la denuncia para que se inicie una investigación de qué está haciendo. Pues, aunque sí haya sido así, que han tenido una gran amenaza o hayan secuestrado a algún hijo y que le prestaran el número de cuenta y todo eso, media vez no denuncie, es cómplice. Es que ¿cómo le vamos a creer? No, es autora. Pues, es autora. Autora, delito, sí. No es cómplice. Ajá. Ya. Gracias, Lick. Ajá. Licenciado, disculpe, yo Por tengo favor. una duda. Sí. Fíjese que con eso que estaba hablando la compañera sobre un servidor público, yo me recuerdo de un caso que hubo en la SAT, que uno de la SAT le estaba pidiendo dinero a tal persona para borrar unos documentos que tenía en su poder y le estaba amenazando para que le diera ese dinero, y si no lo acusaba de no pagar algunos impuestos. Pero recuerdo que entró la Fiscalía contra la corrupción, no contra la extorsión. Entonces no sé cómo identificar ese caso. Mire, ahí que por lo que usted me cuenta tendríamos que tener más insumos, pero por lo que usted me dice, ahí lo que hay es un chantaje cometido por un funcionario público. Ajá. Entonces, ahí lo que hay es un chantaje, porque lo que está estableciendo es coaccionándola para que entregue determinada cantidad a cambio de no dañarle su reputación tributaria. Entonces, ahí lo que hay es un chantaje. Pero ahora, la Fiscalía que va a investigar, pues obviamente porque es un funcionario público, lo va a investigar y va a establecer qué conducta ilícita se puede cometer y presentarla ante el juez. Entonces, quien califica al final de cuentas es el juez. La Fiscalía va a proponer la calificación jurídica y la Fiscalía que la va a tener a su cargo, pues eso ya es una organización interna de la Fiscalía, pero aquí se lo asigna por la calidad del sujeto activo, que es un funcionario público. Entonces, por eso la investiga esa Fiscalía contra la corrupción, porque aparentemente está recibiendo algún tipo de dádivas, pero esto no es dádivas. Aquí es una coacción que está realizando y obviamente lo que hay es un chantaje. Pues. Gracias, por licenciado. Favor, ¿quién más? Lick. ¿Sí? Por favor, ¿quién? Hay dos que me tienen levantada la mano. Por favor, voy a ver. Está Giovanni Santos y Araceli Monterroso. Por favor, Araceli. Solo con esto de este artículo dice que con violencia o bajo amenaza directa o encubierta. Pero aquí para poder realizar el delito de extorsión tuvo que haberse realizado antes el delito de amenaza. Entonces aquí mi duda es, ¿incurre a dos delitos o se va al concurso ideal? No, lo subsume ahí la conducta, porque para que se dé la extorsión debe existir amenaza. Entonces la amenaza no tiene trascendencia acá como delito, sino como parte de la comisión del delito de extorsión. Gracias.
Muy bien. Ahora sí, Giovanni, por favor. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, aquí en el delito de extorsión dice que es exigir una cantidad de dinero. También dice que esta es una extorsión puramente moral, es decir, que lo que se pretende es de que una amenaza para que la persona no sufra un mal grave o inminente. Pero en el caso del artículo 201, en el plagio o secuestro, el secuestrador, a la hora de que llama a un familiar y realiza una negociación para la liberación del rehén, pide una suma de dinero. En este caso, no se podría hacer como una conexión entre ambos delitos. No, porque el sentido que lleva es distinto. En el otro, en el plagio secuestro hay una persona privada de libertad y a cambio de su liberación se está pidiendo cantidad de dinero. En cambio acá, por eso la ley le llama lucro injusto, porque allá no sea que sea justo. No es justo que esté pidiendo ese dinero, pero si no da el dinero, tienen privada de libertad a una persona y la pueden matar. Entonces, ahí lo que hay es un enlace para lograr un objetivo de parte del delincuente y está pidiendo la liberación de esa persona a condición de que le paguen un dinero. Eso no es extorsión. En cambio, en la extorsión no hay nada más que la amenaza y simplemente le dice, me entrega cantidad de dinero o mato a una persona. Entonces, por eso dice el autor, es una amenaza moral. Solo le está diciendo que va a cometer eso. En muchos casos lo hacen, pero en la mayoría de casos solo es una amenaza. Por eso la ley le llama lucro injusto. Lucrar sin existir nada. Y entonces, en cambio, en el plagio secuestro, sí hay, como se dice comúnmente, un anzuelo. Si me entrega la cantidad de dinero de 5,000 quetzales, yo libero a la persona. Entonces, ahí, por eso es que ahí no es extorsión. Ahí es un plagio porque hay un lucro derivado a una privación de libertad de una persona. Muchas gracias. Por favor, Delia. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿En este delito entra el obligar a entregar tanto bienes muebles como inmuebles? ¿Es así? Sí, porque aquí no tanto entregar bienes muebles, solo indica firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento. No es tanto sobre bienes muebles o inmuebles, porque aquí no nos refieres a circunstancias, sino ahora, firmar los derechos sobre un bien, ahí sí podría ser, y en el cual se le obligue bajo amenazas que firme la escritura pública del terreno, porque si no se va a morir. Ahí sí podría ser extorsión, pero no es tanto la entrega, sino la suscripción del documento que va a avalar la transferencia de ese bien. Gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos ahora a ver el chantaje. Dice el 262. Comete el delito de chantaje quien exigiere a otro dinero, recompensa o efecto bajo amenaza directa o encubierta de imputación contra su honor o prestigio o de violación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. El responsable de este delito será sancionado con 3 a 8 años. Esto es lo que hablábamos anteriormente en cuanto a al chantaje que se pueda dar a cambio de no afectar su prestigio, o lo que nos decía doña Jenny, en las cuales al de la SAT, a cambio de no divulgar información de tributaria o de tributos, pues obviamente le estaba exigiendo una cantidad de dinero. Aquí lo estaba chantajeando a manera de afectar su prestigio que tiene él ante la entidad recaudadora o ante la sociedad como tal, pues obviamente iba a revelar secretos que este contribuyente tenía. Ahí lo que hay es un tipo chantaje y podría haber en un momento dado un cohecho, pero es que el cohecho como tal debe inmerso que deje de realizar una actividad. Si en este caso, como decía ella, el funcionario, el empleado de la SAT estaba pidiendo cantidad de dinero a cambio de no hacer su trabajo, ahí sí hay un cohecho pasivo. Pero si solo por con tal de no revelar información tributaria, entonces aquí lo que hay es un típico caso de chantaje. O lo que nos decía también una de las compañeras, no me recuerdo, la compañera que me decía sobre la policía que le está diciendo de que si no le pagan para una montaña que tenían que realizar algún trabajo, pues obviamente si son circunstancias en las cuales pretende develar algún tipo de información de esta persona o denunciarla porque está realizando, pues obviamente aquí podría haber un chantaje o en su defecto también un cohecho pasivo,
porque como agente de la Policía Nacional Civil está pidiendo dinero. Si hay algún ilícito penal que esta persona está cometiendo, pues su obligación es denunciarlo. Y entonces, si él, para no denunciar, está pidiendo cantidad de dinero, entonces ahí hay cohecho pasivo. Pero si solo para decir, si no me dan el dinero, yo voy a revelar información, entonces ahí lo que hay es un típico chantaje. Nosotros tuvimos un caso de chantaje en las cuales una persona, el último caso que tuvimos de este tipo de delito, una persona fue a comprar, dejó olvidado su teléfono en el lugar y consecuentemente la persona regresó a buscar el teléfono, ya no lo encontró. Sin embargo, en la noche recibió una llamada de una persona a la cual le pedía 10,000 quetzales, porque si no le daba los 10,000 quetzales, pues obviamente iba a revelar un video de ella teniendo relaciones sexuales con el esposo, de que estaba grabado en el teléfono. Entonces, ahí lo que estaba poniendo en duda es su honor, su prestigio como tal, y consecuentemente la estaba chantajeando y quería 10,000 quetzales. No la estaba amenazando, le estaba diciendo de que si no le daba 10,000, pues iba a publicar el video que ella tenía en el teléfono. Entonces, ese es el típico caso de chantaje. ¿Alguna duda más, jóvenes? Yo tengo una duda. ¿Sí? En este caso del chantaje, por ejemplo, ahorita en la situación que estamos en cuanto a la pandemia, han venido bastantes ayudas a diferentes lugares de Guatemala y se distribuyen por medio de ONGs. Muchas veces las municipalidades quieren encauzar todas esas ayudas por medio de la municipalidad. ¿Qué pasa si un funcionario público le dice a una ONG que no va a poder realizar su actividad de donaciones en su municipio si no es a través de la municipalidad? Y de lo contrario, pues que se vaya a otro lado y que no realice sus actividades. ¿Caería en un chantaje o una coacción? Ahí hay incumplimiento de deberes, porque ellos tienen obligación de prestar el servicio. Como funcionarios públicos. Ajá. Gracias. Jóvenes, estamos a menos de un minuto, nos vamos a quedar hablando solo. Creo que el día de mañana tenemos los 2 periodos con ustedes. Aprovechemos para mañana todavía discutir en cuanto al chantaje, para poder avanzar en el contenido del articulado. Entonces será el día de mañana, si no vamos a quedar hablando solo, no solo el sistema ha fallado bastante. Entonces será hasta mañana, jóvenes, feliz noche.